Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer recibirte en este espacio creado especialmente para ti, dedicado al crecimiento espiritual y al estudio de la palabra de Dios. Hemos preparado este tema bíblico especialmente para ti, con la esperanza de que sea fuente de bendición en tu vida. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Amados hermanos, en la fe bendita de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Sean tan amables de sentarse, hermanos. Aprovechando el momento, hermanos, aún tenemos algunos cuadernitos aquí en la parte de enfrente, si aún no los hemos adquirido, pues para que podamos seguir el estudio no solamente de esta escuela que vamos a tener, sino de todas las demás que pues vamos a estar estudiando a lo largo de este trimestre. Así que, hermanos, pues los invitamos a que si aún no tienen su cuadernito puedan acercarse por él aquí a la parte de enfrente. Y, hermanos, lo mencionaba mi hermano Abraham Muñoz, estamos comenzando un nuevo trimestre. Este trimestre lleva por título Un carácter moldeado por Dios, y las lecciones están orientadas, hermanos, a explorar un poco, primeramente, nuestro interior, para ver las maneras en las que podemos mejorar nuestras opiniones, nuestra visión del mundo, de aquello que nos rodea, y nuestras relaciones humanas también, hermanos. Ambas son partes importantes, y en esta primera lección vamos a ver por qué existe tanto un compromiso individual como un compromiso colectivo para hacer posible que pues nuestro entorno sea armonioso, que podamos tener relaciones duraderas, que sean también de edificación. Vamos a ver primeramente el prólogo para que entendamos cuál es el objetivo, qué se trata de alcanzar en este trimestre. Dice así el prólogo, hermanos. Una vez más ponemos en sus manos el cuaderno de lecciones de este trimestre. En esta ocasión estudiaremos una serie de lecciones que tienen que ver con las relaciones humanas, el carácter y con ciertos elementos de nuestra personalidad. Dios manda que quien se allega a Él debe transformarse, convertirse y dejar así su hombre viejo, viciado con los deseos de error, y vestirse del nuevo, un ser criado conforme a la voluntad de Dios. Nos cita Efesios 4:22 que dice: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Al respecto, el arrepentimiento y la conversión significan un cambio de 180 grados en nuestra vida. Despojarse y vestirse sugiere un cambio de ropa, quitarse los trapos sucios y vestirnos de ropas limpias, por lo que es necesario despojarnos de toda inmundicia y toda carnalidad para que el proceso de este cambio se observe en las acciones que surjan de nuestro corazón. Pablo nos dice que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Añade además: no satisfagáis los deseos de la carne. La palabra vestíos es un símbolo de carácter y de conducta, ya sea bueno o malo. Por ejemplo, Job 29:14 nos dice: vestíame de justicia y ella me vestía como un manto, y mi toca era juicio. Por su parte, el Salmo 132:9 nos dice: tus sacerdotes se vistan de justicia y regocíjense tus santos. Pero cuando uno no ha cambiado, nos dice el Salmo 73:6, por tanto soberbia los corona, cúbrense de vestido de violencia. También nos dice el Salmo 109:29, serán vestidos mis adversarios de vergüenza y cubiertos de su misma confusión como de un manto. Es decir, las personas que no han cambiado su vestimenta están labrando su propia destrucción. Deseamos que estas lecciones muevan las fibras de nuestro corazón y podamos ser mucho mejores en nuestra vida familiar, en el trabajo y en donde nos paremos, porque somos embajadores de Dios. Ese es el objetivo, hermanos, el prólogo que nos da esta lección. A lo largo de esta semana, hermanos, también tuvimos la transición de un año, ¿no, hermanos? De un año de manera civil, al menos, y es común, seguramente todos tuvimos pues vimos las muchísimas cosas que suceden. Muchas cosas pasan cuando existe esta transición. Hay celebraciones el 31 de diciembre, hay celebraciones el 1 de enero, pues porque generalmente se proponen muchas cosas. Una de las grandes cosas que existen en el año nuevo, como normalmente se le conoce, pues son estos llamados propósitos de año nuevo, ¿no? Las llaman de esa manera. Hace tiempo yo visitaba un gimnasio, hermanos,
y recuerdo que justamente por estas épocas, 1 de enero, no sabría exactamente decir en qué momento, pero al menos el 1 de enero incluso se llegaban a adecuar nuevas máquinas, se limpiaba, se hacía toda una transformación, porque genuinamente los primeros días de enero estaban llenos de verdad de muchísimas personas que tenían como objetivo, pues generalmente perder peso, mejorar su salud o quizás incluso su físico. Puede ser uno de estos objetivos. Y hermanos, insisto, no recuerdo exactamente qué fecha, pero no creo que pasara del 15 de enero, cuando algunas de estas máquinas y todo lo que se había adecuado tenía que retirarse. ¿Por qué será, hermanos? Se abandonaban los objetivos. No más de 15 días olvidábamos la determinación con la que iniciábamos este año y bueno, ya no volvíamos a asistir, incluso aunque hubiéramos pagado la mensualidad de 3 meses o más tiempo, ya no asistíamos, porque era más difícil incluso asistir, tener la determinación de hacer algo de manera persistente que el dinero que quizás se perdió en ese momento. Hay muchos, hermanos, de estos llamados propósitos de año nuevo, ¿no? Ponerse en forma, perder peso. Hay quien tiene ciertos vicios, dejar estos vicios, salir de ciertas deudas. Hermanos, no hay nada malo propiamente en estos propósitos. Y yo creo que el año nuevo, como se le conoce, realmente tampoco está mal el que uno se pueda proponer nuevas cosas. El verdadero problema, hermanos, es que pensemos que hay que esperar hasta el final de año o al inicio de un nuevo año para cambiar. Y eso es un gran error a veces del ser humano, que casi siempre queremos iniciar las cosas en un inicio de semana, en un inicio de año, y no queremos cambiar quizás a la mitad de algo, sin, hermanos, considerar que nadie tiene la vida comprada. No sabemos realmente cuánto tiempo vamos a vivir. Y yo creo que en esto vale la pena reflexionar en lo que nos propone el prólogo, hermanos. El nuevo comienzo se puede dar en una semana y se puede dar en cada día. Cada día es un nuevo comienzo. Hemos sido realmente, hermanos, pues todo este tiempo que hemos estado estudiando la Escritura ha sido de provecho para nosotros. Hemos sido una tierra fértil. Y si no, ¿cuál ha sido nuestro obstáculo, hermanos? Es bueno considerarlo, no porque sea año nuevo, sino porque es un nuevo día, porque es un nuevo comienzo el poder valorar. Y lo que nos propone este prólogo es que podamos verlo primeramente desde el interior, lo que dice al principio, que son nuestro carácter, elementos de nuestra personalidad, y a través de fortalecer nuestro ser interior, podamos también enriquecer nuestras relaciones, aquellos que nos rodean. Yo creo que cada una de estas lecciones, si las miramos del otro lado en la página número 2, tiene este objetivo: analizarnos a nosotros mismos, nuestro carácter. Vemos que viene vanidad, ira, enojo, demasiadas cosas, hermanos, que están relacionadas con nosotros individualmente, pero también ver un poco hacia nuestro alrededor y ver nuestra responsabilidad colectiva. Y vamos a ver en esta escuela también cómo sí tenemos una responsabilidad con aquellos que nos rodean y cómo de hecho la Biblia también lo refleja, cómo nos da este consejo. Consideremos, hermanos, con respecto a este prólogo, pues que no nos define aquellas cosas que hacemos de manera ocasional, no nos definen las decisiones que tomamos de vez en cuando, nos definen aquellas acciones que hacemos de manera constante, nos gusten o no, y si no nos gustan, hermanos, pues tenemos que hacer algo para que nuestras decisiones constantes sean las correctas y aquellas de las que podamos estar orgullosos. Hermanos, vamos a pasar ahora sí a la lección número 1, vamos a la página número 4. Y esta lección lleva por título La importancia de las relaciones humanas. Yo creo que una buena manera de empezar con este cuaderno, porque algo que a veces se nota, hermanos, es cómo a veces ciertas congregaciones comienzan a hacerse más pequeñas o la asistencia comienza a verse afectada. Los argumentos son distintos, hermanos, y por supuesto queremos dejar muy claro que entendemos y siempre se va a entender que hay circunstancias muy diversas, primeramente quizás para asistir a otra localidad porque por cercanía, o también la parte de la enfermedad o ciertas imposibilidades que nos da la vida, ¿no? O que realmente no nos permite asistir a la iglesia. Yo creo que más bien es orientarnos, hermanos, a aquellos argumentos que realmente, vamos a ver en la lección, están orientados a nuestra relación con los hermanos, a nuestra relación con nuestro entorno. El dejar de asistir quizás porque no tuvimos una buena experiencia con algún hermano, o que tal vez tuvimos un comienzo que no fue como nosotros esperábamos. Es bueno meditar un poco sobre eso, hermanos, y preguntarles como una pregunta
no retórica, hermanos, pero para reflexionar antes de comenzar, si consideran ustedes importante que nos congreguemos. Y si lo consideran así, hermanos, ¿por qué nos congregamos? Por ahí escuché un sí. Entonces ya una hermana o un hermano dijo sí. Entonces, si consideramos que es importante, entender por qué es importante y por qué nos congregamos en primera instancia. Esa pregunta es sumamente relevante porque quizás nuestros motivos todavía no son los correctos. No estoy invitando a los hermanos a que nos vayamos, más bien a que podamos reconsiderar, revalorar la razón por la que nos congregamos y por qué también es importante estas relaciones interpersonales. Quisiera que nuestros hermanos en cabina nos apoyaran con la segunda diapositiva de este material, porque a lo largo de esta escuela, hermanos, y particularmente de esta lección, pues veía las diferentes formaciones que Dios da y cómo desde las formas de vida más pequeñas Dios les da la capacidad de tener esta comunidad. Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Cuál es el primero, hermanos? ¿Lo alcanzan a ver? Son las hormigas. Hermanos, las hormigas son seres pequeñísimos, ni siquiera las alcanzamos a ver muy bien cuando pasan cerca de nosotros. A veces ni siquiera estamos al tanto de su existencia, ¿no? Realmente no las vemos en ese sentido. Y sin embargo, tienen esta capacidad de vivir en colonias. Pueden hacer formaciones grandes. Los proverbios la cita también con su diligencia para realizar trabajos. Aquí justamente ponemos en la imagen pues cómo generalmente incluso cuando hacen una formación se nota muchísimo porque hacen hasta un caminito y saben llegar a su colonia. Hermanos, su organización es tan extraordinaria que algunos biólogos catalogan su sociedad con un término que es eusocial, que es una sociedad perfecta, por así. Bueno, no perfecta, pero tiene características pues de mucha organización, de mucha coordinación. Hay un siguiente ejemplo, hermanos. ¿Cuáles son? ¿Las alcanzan a ver? Las aves, justamente. A esta formación, aunque es un poco pequeña, generalmente, y yo no sabía, hermanos, cuando estaba investigando, aquí creo que es un término más de México decirle parvadas. También dicen, creo que en El Salvador también se utiliza. De manera un poco más amplia, le llaman bandadas a estas formaciones de aves. Y tienen muchos objetivos, hermanos. Entre ellos, que a veces los desconocemos, pues es que cuando se juntan en muchos, ofrece menos resistencia al viento, porque hacen una acumulación de un cuerpo más grande y el viento no pega mucho. Yo creo que incluso quizás lo han visto en un carro, ¿no? Como es muy diferente, dependiendo de su diseño, cuánta resistencia ofrece el viento. También, pues son mucho menos susceptibles a ser, pues de alguna manera, cazados por algún depredador. Tienden esta comunidad también para buscar alimentos, entre otros muchos, hermanos. También son animales pequeñitos de la naturaleza que a veces no los tenemos en cuenta y sin embargo Dios les dio esta capacidad. La sincronización que requieren, hermanos, para hacer una parvada es grande porque si uno se empieza a ir de un lado, se puede salir y ya no regresar tan fácilmente. Entonces requiere sincronización. Siguiente ejemplo, hermanos, las abejas. También es un ejemplo súper importante. Tienen algo muy similar a lo de las hormigas. Ellos, en lugar de hacer esta colonia, hacen, que también es una colonia, pero le llamamos normalmente colmena, ¿no? Es sorprendente también la forma en la que se organizan, hermanos, porque tienen una comunidad que les permite, entre otras cosas, generar un alimento que a los humanos, de hecho, nos hace muchísimo bien. Estas celdas hexagonales, que normalmente le conocen como paneles, pues les ayuda tanto a producir alimento como para esconderse del frío. Algunos hábitats en los que las abejas se desarrollan son muy fríos y les ayuda muchísimo a eso. Tienen este sentido de la comunidad. Y el último, hermanos, son los peces. No sé si a ustedes les ha tocado ver algo así, hermanos. Le llaman normalmente cardumen o cardúmenes, ¿no? En plural. Y hasta en algunas películas seguramente los hemos visto, ¿no? Cómo se juntan peces. Tenemos quizás en cuenta algunas de ellas, pero es una realidad. Aquí esta foto pues se tomó cerca de un arrecife y también les da ciertas propiedades, ¿no? Es mucho más difícil que las pueda cazar un depredador. Tienen, hermanos, menos resistencia en la parte hidráulica cuando viajan juntos y por supuesto el alimento, e incluso leyendo un poco sobre esto dicen que los peces en particular también lo hacen para crear este sentido de sinergia, que entre más son, más peces empiezan pues a acercar, ¿no? Porque ven una comunidad fuerte, ven una columna fuerte y ven la oportunidad pues de pertenecer a algo más trascendente. Por supuesto, esto es algo que nada más a los humanos nos pasa, como hablando de la trascendencia, ¿no? Pero quisiera que notáramos cómo Dios, hasta en estas formas de vida mucho más sencillas, Dios tuvo la capacidad y tuvo siempre en mente este sentido de la comunidad. ¿No tendrá el ser humano un propósito también similar, hermanos?
no habrá tenido Dios en mente el que podamos vivir en esta comunidad. Yo creo que esta decisión de Dios está reflejada en cada una de las historias que vamos a ver en esta escuela sabática. Y quisiera que empezáramos así, entendiendo que las relaciones humanas son importantes, que no las dejemos de lado. Mi hermano Mauro tiene un comentario, vamos a acercarnos. Mi hermano Prócoro tiene el micrófono y es excelente para que también podamos ya comenzar con el material exegético. Muchas gracias, hermano Prócoro. Gracias, hermano. Pasa a vosotros, hermano. Pasa a vos, hermano. Pues es una lección muy instructora, muy instructiva para nosotros. Y bueno, recuerda que en todas las civilizaciones, y en particular en la civilización occidental, los primeros filósofos como Aristóteles definieron al ser humano diciendo anthropos son politikon estin, que quiere decir que el hombre es un animal político o social. O sea, nosotros, pues en la Biblia nos damos cuenta, y así nos dice el Señor, que somos los seres que Él creó para dominar todas las especies, estar sobre todos los demás. Entonces, naturalmente, nosotros somos superiores a todas esas especies. Claro que podemos aprender de ellas, pero afortunadamente la naturaleza, Dios nos ha enseñado a agruparnos desde el principio de la humanidad. Entonces hemos creado primero comunidades, las comunidades agrícolas, ganaderas, que vemos en la Biblia, pero después hemos creado las ciudades y las grandes ciudades del mundo, que son precisamente eso, las agrupaciones humanas que nos permiten producir y llegar a la etapa en que estamos, que es una etapa de gran comodidad. El ser humano, nosotros, toda la humanidad en general, hemos alcanzado niveles de comodidad extraordinarios. Dormimos bien en casas protegidas, comemos mucho mejor que los primeros seres humanos, tenemos escuelas, hemos llegado a universidades, y entonces quiere decir que Dios nos ha ido conduciendo a los seres humanos a los niveles superiores. Y se nos enseña en este cuaderno, por todo lo que usted nos ha dicho, querido hermano, que debemos ser sociables. Y aquí en el verso que se nos da para memorizar, dice que debemos confesar nuestras faltas unos a otros. Pero en la vida común y corriente, en la vida real, pues naturalmente que tenemos que hablar entre nosotros, y es la manera de estar sanos mentalmente, físicamente, de transmitir los conocimientos unos a otros, hasta crear las ciencias a las que hemos llegado. Las ciencias se originaron en una transmisión del conocimiento de unos seres humanos a las nuevas generaciones. Entonces, pues sí, es algo muy importante que nos adentremos en estas lecciones para ver las grandes capacidades y sobre todo en nuestra iglesia de ir, que ya se hace, afortunadamente la sociedad femenil, la sociedad varonil, la sociedad de los niños, nos agrupamos y nos transmitimos nuestros sufrimientos, nuestros goces, nuestras felicidades,
faltas, nuestras, a veces, algunos problemas que tenemos, y todo eso nos hace convivir, y así debe ser cada día, como dice el propio verso, con más sanidad. Nos ayuda a estar sanos físicamente y sobre todo mentalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Mauro. Ya vimos también a través de este comentario, hermanos, algunos de los objetivos, ¿no? Vamos a ver lo que dice el objetivo justamente de la lección, porque son variados las relaciones humanas, son complejas también por la situación de que tenemos diferentes pensamientos y necesitamos navegar a través de estas diferencias con gracia para que podamos alcanzar bienes comunes y, dice nuestro hermano Mauro, alcanzar mejores resultados. Había un filósofo francés que justamente hacía esta analogía de que los hombres son como enanos a hombros de gigantes, hablando justamente de cómo va avanzando la civilización y cómo podemos tener mejores cosas gracias a lo que otros han hecho también en el pasado. Dice el objetivo: identificar la necesidad de la socialización y procurar generar buenas relaciones humanas. Aquí vienen dos partes, hermanos, del objetivo que es importante considerar para que lo veamos a lo largo de la escuela sabática. Primeramente, profundizar en que existe una necesidad del ser humano, que no podemos negarla, hermanos, incluso aunque quisiéramos hacerlo, es imposible negar que el ser humano nace con una necesidad dada por Dios de socializar, de tener una comunidad y también de aportar a la misma. Y también lo que dice es, una vez que entendemos que hay una necesidad, ¿cómo podemos hacer para que nuestras relaciones sean duraderas, para que sean edificantes, para que sean relaciones profundas, plenas, satisfactorias? Una de las grandes razones por las que negamos lo primero, la necesidad de socialización, es que lo segundo no se lleva a cabo de manera correcta. Hay relaciones destructivas, tóxicas, como le llaman también hoy en día, y esa es la razón por la que tendemos a decir el ser humano no es sociable, porque nuestra experiencia personal fue desafortunada y tendemos a pensar que Dios no hizo al hombre para ser sociable. Hay que entender, hermanos, y diferenciar entre opiniones y los hechos. Dice la lectura bíblica, hermanos, les pido que me puedan acompañar en Hebreos capítulo 10, versículo 24, para que veamos cuál es la propuesta y sobre todo el consejo con respecto a Hebreos 10, 24 al 26. Y es particularmente hablando de la congregación aquí. El autor de la epístola a los Hebreos habla primeramente del sacrificio de Cristo y habla de cómo tenemos un gran privilegio en nuestros tiempos, pues porque tenemos la oportunidad de ejercer con plena libertad todo este evangelio. Y vemos la invitación es que si ya tenemos este privilegio, hermanos, tenemos que aprovecharlo pues al máximo. Vamos a leer juntos, hermanos, Hebreos 10, 24 al 26. Hebreos capítulo 10, 24 al 26, hermanos. Vamos a poner mucha atención en estos versículos para que sean una perfecta reflexión acerca del tema que estamos estudiando. Parece que ya estamos todos ahí, así que leamos juntos. Dice así: y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Amén. Tomen sus lugares, mis amados hermanos. Vemos aquí esta pues responsabilidad, habla del sacrificio de Cristo. Nuestra primera responsabilidad es individual, para que podamos, hermanos, unos versículos antes, vemos cómo pues se habla de, en el 22, en el 21, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Ese es un compromiso individual. Dice, antes de allegarte, tienes que tener un corazón limpio, una conciencia que pueda darte esta paz y lavarte. Y dice también que tenemos que mantenernos firmes en esta profesión de la fe. Y dice, porque fiel es el que prometió, de esta misma manera emularlo. Y después habla justamente del compromiso colectivo, de cómo una vez que uno tiene esta plenitud, podemos también transmitirla a los demás. Dice, considerémonos
los unos a los otros para provocarnos al amor. Son invitaciones, hermanos. El considerémonos en otras versiones viene como preocupémonos, que es una palabra que a veces nos da, podemos entenderla mejor. Dice, una vez que tú ya tienes esta plenitud, preocúpate también porque en tu congregación tú puedas transmitir este mismo sentimiento. Habla de estimularse a las buenas obras, al amor, y esto, hermanos, se logra cuando tenemos la capacidad de hablar de la mejor manera, de actuar de la mejor manera, y pensar, hermanos, que el entorno en el que nos desenvolvemos sí importa. Definitivamente es mucho más fácil caer en una mala conducta si todo a nuestro alrededor está normalizándola y pensamos realmente que eso es normal, que eso pues no tiene nada de malo. Y por el otro lado también, cuando tenemos un entorno que nos incita a las buenas obras, que vemos que todos los demás ayudan, que vemos que todos los demás dicen buenas palabras, pues no se nos va realmente a antojar decir una mala palabra o una mala acción, porque realmente vemos que el entorno tiene esta misma mecánica, hermanos. Es incluso hasta un fenómeno social. Y también nos dice, que es la siguiente invitación, que la solución no va a ser dejar de congregarnos, dice el versículo 25, no dejando nuestra congregación, no dejes de congregarte, porque esto no es la solución a los problemas aparentes de diferencias quizás que tengas con los hermanos, y no debería ser una carga. Más bien invita a que busquemos la sinergia, que todos juntos podamos valer más que una suma de todos nosotros de manera convencional. Eso es la invitación de Hebreos 10 y en estos versículos que estábamos leyendo. Dice también, y vamos a verlo más adelante en Corintios 12, cómo se trata de que seamos un cuerpo, pero para ser un cuerpo, hermanos, pleno, cada uno de los órganos tiene que funcionar de manera correcta, porque si no, realmente es difícil que lleguemos a algo que sea funcional. Vamos a ver lo que dice el versículo para memorizar, y también les pido, hermanos, que aquellos que hayan memorizado pues sus textos, que puedan ponerse de pie. Normalmente pues vamos a comenzar del lado derecho, desde mi perspectiva, y luego el lado izquierdo en la planta baja. Ya se acerca mi hermano Prócoro con el micrófono. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad por los unos por los otros, para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Amén. Amén. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Amén. Amén. Confesaos vuestras faltas los unos a los otros y rogad los unos por los otros para que seáis salvos. La oración del justo, para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Amén. Amén. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Amén. Amén. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Amén. Amén. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Amén. Amén. Confesaos vuestras faltas los unos a los otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Amén. Amén. Confesaos las faltas los unos a los otros, rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Amén. Amén. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Amén. Amén.
Bueno, paso a vosotros antes que nada, hermanos. Pasa a vos, hermano Reciban Isabel. un cariñoso saludo de la iglesia de allá, el estado de Puebla. Pasa a vosotros. Pasa vos, hermano. Y el texto de memoria, a ver si me lo grabé. Dice así: confesad vuestras faltas unos a otros y rogad unos a otros. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago capítulo 5, verso 16. Amén. 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 Confesaos vuestras faltas unos a otros, rogaos y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Amén. Amén. Confesaos vuestras faltas unos a otros, rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Amén. Amén. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Amén. Amén. Confesaos vuestras faltas los unos a los otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Amén. Amén. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Amén. Amén. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Amén. Amén. Confesando vuestras faltas los unos a los otros y rogando los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Amén. Amén. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Amén. Amén. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago capítulo 5, versículo 16. Amén. Amén. Parece que son todos mis hermanos aquí en la planta baja. Ya se acerca mi hermano Prócoro también, a mis hermanos en la parte de arriba que también ya se están poniendo de pie para que los pueda identificar de manera más sencilla. Confesaos nuestras faltas los unos por a otros y rogad los unos por los otros para que sean sanos. La oración, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Amén. Amén. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Amén. Confesaos sus faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Amén. Amén.
Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Amén. Amén. Confesad vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Amén. Amén. Confesad vuestras faltas unos a otros y rogad los unos para los otros para que sean sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Amén. Amén. Parece que son todas también en la parte de arriba, hermanos. Dios bendiga este compromiso para memorizar estas palabras. Aún más, hermanos, por estudiarlas y entenderlas. Aquí el apóstol Santiago reconoce que las faltas pueden llegar a ser una carga en nuestras vidas, algo que nos desmotive incluso a seguir por el camino porque pensamos que ya no somos dignos, porque también puede motivarnos incluso a hacer otras faltas porque pensamos que realmente pues ya fallamos una vez y podemos fallar más veces. Y más bien dice, esta confesión que habla justamente del diálogo de las mismas puede apoyarnos. Y no solamente esto, hermanos, sino la oración por aquellos que quizás están desmotivados. También, hermanos, las palabras, el ejemplo. Hermanos, yo creo que a veces hasta una sonrisa puede cambiar de manera significativa el día de un hermano que quizás está en una situación complicada. Y lo contrario también es cierto. Una mala cara a veces, desgraciadamente, puede ser pues un obstáculo, una ocasión de caer. Es bueno analizar estas palabras del apóstol Santiago. Vamos, hermanos, al desarrollo. Me gustaría comentarles que decidí dividirlo en 3 partes que podamos analizar. Los primeros 2 párrafos nos hablan del propósito de Dios, analizar si realmente era el propósito de Dios que fuéramos humanos sociables. Ya tenemos la respuesta de antemano, pero ver algunos textos de referencia. Posteriormente vemos nuestra responsabilidad individual en esta vida social que tenemos, qué tenemos que hacer en nosotros para que realmente la convivencia sea enriquecedora, porque se empieza con uno mismo antes de poder transformar nuestro entorno. Y posteriormente también nuestro compromiso colectivo, qué podemos hacer a nuestro alrededor para que mejore significativamente cada una de nuestras relaciones interpersonales. Vamos a comenzar con los primeros 2 párrafos, hermanos. Mi hermana Margarita tiene el deseo de apoyarnos. Después preguntamos quién nos quiere apoyar con la siguiente sección, así que le vamos a pasar el micrófono a mi hermana Margarita. Sí, hermano. Desde la creación del ser humano, Dios quiso que no estuvieran solos, sino que se vinculara con otros seres humanos, por lo que tuvo lugar la creación de la mujer, y es decir, otro ser humano que pudiera hacer compañía al hombre, y así pudiera socializar entre ellos. En Génesis 2, 18 al 22 encontramos esta cita. Sin embargo, en contra de la voluntad de Dios, en muchas ocasiones pensamos que lo mejor que podemos hacer para no tener problemas con nuestros hermanos es alejarnos de ellos. Las demás personas y nuestra relación con ellos desempeñan un papel esencial en nuestro diario vivir, pues las amistades, el amor y todas las expresiones del género humano no se podrían alcanzar sin que las personas que nos rodean, incluso los frutos del Espíritu, tales como el gozo, la paz, la tolerancia, la mansedumbre, la templanza, etcétera, no se podrían lograr sin las personas que están con nosotros, pero principalmente los domésticos de la fe, esto es, nuestros hermanos en Cristo. Encontramos cita en Hechos 2, 44 al 48, en Gálatas 5, 22, 23. Hermano, ¿puedo? Adelante, hermana. Viendo yo la relación, creo que siempre como padres, como familia, buscamos siempre primeramente la unidad entre los hijos y los padres. Y buscamos la manera, la mayoría de los papás, de que a la hora de la comida, a la hora de la cena, haya una unión familiar. Esto es algo muy importante para que nuestros hijos aprendan a sociabilizar primero con el entorno en el que viven. Y de ahí, ellos normalmente cuando van a las escuelas de afuera, se sociabilizan muy rápidamente, pero cuando vienen a la iglesia es muy complicado.
¿Por qué? Porque no tenemos esa costumbre, porque allá vamos 5 días a la escuela y aquí una vez a la semana. Entonces tiene que ver mucho esa distancia que empezamos a tener desde la infancia los niños. Y los adultos a veces sociabilizamos más con la vecina que con el vecino de doctrina, ¿no? De la iglesia. Y yo creo que es importante aprender que entre familia tengamos una sociedad y que aprendamos, como nos habla de los espíritus, del gozo, la paz, la paciencia, que debemos de aprender a tenerla para compartirla con los demás. Y esto, hermano, creo que es muy importante para no alejarnos y acercarnos más a Dios. Decía uno de mis hijos, es que yo voy a la iglesia y me siento que estoy en mi casa, y el día que no llego estoy bien preocupado porque no fui, porque eso es mi casa, es mi hogar. Entonces tenemos que tener esa sensación cuando venimos aquí para poder unir y acercarnos más a los hermanos. Gracias, hermana Margarita. Hermanos, voy a invitarlos a que abramos nuestras escrituras en Génesis 1. Un servidor tiene por costumbre, cuando también inicia un año, pues leer la Biblia desde el inicio, de una forma muy lenta, hermanos, porque al final del día yo creo que uno no puede realmente leer la Biblia de manera secuencial y llevarse todo. Uno puede leer la Biblia, yo creo que todos los años, y no terminaría de sacar todas las enseñanzas, pero es una buena costumbre volver. Y en Génesis a mí se me hace muy hermoso cómo Dios crea pues todas las cosas y al final las dispone para el hombre. Es algo hermoso ver cómo Dios realmente pone a su disposición, desde lo más básico, que aparentemente es inerte, como la tierra, quizás todo lo que estaba alrededor de ella, hasta pues el cuidado de los animales. Dice el capítulo 1, el versículo 27 así, para que veamos cuál era el propósito de Dios desde el principio. Dios es eterno, hermanos, pero la tierra y todas las cosas que nos rodean sí tuvieron un inicio, y es hermoso leer cómo Dios las dispone para el hombre. Nos concedió como humanidad todo lo que pudiéramos desear, hermanos. Todas las necesidades las consideró y nos las dio a través de la creación misma. El mundo entero fue creado, hermanos, para también que lo pudiéramos disfrutar. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y díjoles Dios: fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Vemos, hermanos, entonces cómo Dios también todas estas necesidades las veíamos cumplidas, y la necesidad de la comunidad también la iba a cumplir, hermanos. Dice el capítulo número 2, aquí mismo en Génesis, en el versículo 18, que nos lo proponía justamente el párrafo número 1. Dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Aquí vemos esta parte, ¿no? Dice, también tenía una necesidad de la comunidad. ¿Cómo la solventa Dios en primera instancia, hermanos? Con una compañera. Eso es realmente hoy lo llamamos más como el matrimonio. Y es importante tomarlo en cuenta porque es un don. Dios deseaba que en primera instancia tuviera esta primera compañía, y le dio un don que fue el matrimonio. Y fuera, hermanos, lo que dice aquí en el versículo 23. Versículo 23, y dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y allegaráse a su mujer y serán una sola carne. Dice aquí, hermanos, los fundamentos del matrimonio, que es una unión pues duradera entre un hombre y una mujer, que puedan disfrutar juntos de la creación como estaba en este principio. Y también, hermanos, si vemos un poco más adelante a lo largo de la creación, Dios les dice desde lo que leíamos en el 1, fructificad, henchid la tierra, les da labores, les da dones, les da inteligencia, les da, hermanos, lo que necesitaban para disfrutar de todas las cosas que les rodeaban. Entonces les pregunto, ¿habrá sido el propósito de Dios que el ser humano fuera sociable? Definitivamente sí, hermanos, desde el inicio. No podíamos decir que a partir de cierto momento, desde que Dios crea al hombre,
se deja ver su voluntad de que pudiera vivir primeramente en el don del matrimonio, pero también, hermanos, en una comunidad más grande, que pudiera, como dice mi hermano Mauro, crear cosas más complejas y maravillas, porque Él le había dado maravillas al hombre, que era su cuerpo y su inteligencia. Vamos a responder la pregunta número 1, hermanos, que justamente nos habla de esto. Dice, la Biblia nos enseña a tener cuidado por el bien de nuestros hermanos. Aquí nos pone específicamente Timoteo, 1 Timoteo 5:8, pero lo veamos también desde Génesis, cómo se le da esta labor al hombre de fructificar, de henchir la tierra, y también cómo incluso a manera de matrimonio se les dice en el versículo 24 del capítulo 2, dejará el hombre a su padre y a su madre y llegarse a su mujer y serán una sola carne. Tendríamos que tener cuidado, por supuesto, primero de nuestro compañero y después podemos tener cuidado también de aquellos que nos rodean. Pero sí, hermanos, la Biblia nos enseña a tener cuidado por el bien de nuestros hermanos y lo hace desde el inicio como una responsabilidad, pero más que una responsabilidad, hermanos, como una bendición, como un privilegio poder hacer bien a los demás. Y hermanos, hablando de estas responsabilidades, para que pasemos a los siguientes párrafos, Dios da lo que decíamos, una responsabilidad individual para que nosotros mejoremos nuestras opiniones, nuestro ser, y después una responsabilidad colectiva. La responsabilidad individual, la veíamos ya también en Génesis, un poco antes, dice Dios que le indica a Adán y a Eva que podían comer de todos los árboles excepto de uno. Y les dice que iban también a iban a estar encargados en el versículo 15 para labrarlo y guardarse. Entonces Dios da responsabilidades individuales al hombre, que lo vemos también desde el inicio. Y también una responsabilidad colectiva, ahorita la vamos a ver. Mi hermana Teo tiene un comentario, así que le pido a mi hermano Prócoro si puedas ayudarnos con el micrófono para que también pasemos a la siguiente sección. Muchas gracias, hermano. Pasa a vosotros. Pasa a vos, hermana. Bueno, a mí también me gustaría aportar desde el punto de vista de la psicología. Ya nuestro hermano Mauro nos hablaba de la política y la antropología. Sin embargo, también para la psicología es muy importante el aspecto de la socialización, porque justamente nosotros vamos a identificar complicaciones psíquicas, o en este caso complicaciones psicológicas, a partir del aislamiento. Existen algunas situaciones, algunas condiciones en la mente de cada uno de nosotros que incluso pueden ser llevaderas mientras que el ser humano o el individuo esté socializando. Incluso en algunos casos podemos llegar a la cura mediante el apoyo de los demás. Sin embargo, ya cuando el ser humano empieza a aislarse, empieza a retirarse precisamente de estos grupos sociales a los que pertenece la congregación, la escuela, el trabajo, empezamos a aislarnos, ya estamos hablando de una complicación de nuestro estado o de nuestra condición mental, nuestra condición psíquica. Y esto se nota desde lo que hablamos. Nosotros como psicólogos, con escuchar hablar a la persona, vamos entendiendo cómo comprende su realidad y podemos identificar. No necesitamos ser psicólogos para identificar cuando una persona, desde lo que está hablando, tiene alguna noción equivocada de su realidad, ¿no? Y entonces ahí es importante, por eso dice la Escritura, amonéstense unos a los otros. Oye, hermanito, hermanita, estás equivocada, yo creo que no deberías empezar a faltar los sábados. A lo mejor tal hermano no te saludó, a lo mejor te hablaron de una manera que no te gustó, pero te equivocas al pensar que debes de empezar a faltar, lo que comentaba nuestro hermano Gerardo al inicio. También lo vemos en la Escritura, cuando nuestro Dios le pregunta a Adán, ¿dónde está tu corazón? ¿Y qué le contesta? La mujer que me diste hizo que yo me equivocara. Ahí, en la forma en cómo hablamos, entendemos dónde está el corazón de cada uno de nosotros. Nos damos cuenta de que no estamos percibiendo lo que nos rodea de una manera correcta. Se nota desde Adán, como dice mi hermano, desde el inicio, desde el Génesis, Adán le contesta, pues es que la mujer que me diste me hizo pecar. ¿Dónde estaba el corazón de Adán? ¿No? Pero también vemos el ejemplo contrario con el profeta Elías. El profeta Elías entra en 1 Samuel 19 en una depresión muy profunda. Y nuestro Dios le pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? Y entonces Elías le contesta, Señor, he sentido un vivo celo
por cuidar las cosas, tus cosas santas, ¿no? Y me siento mal porque me están persiguiendo, me persigue Jezabel, se llamaba la reina, para matarme. Y se lo pregunta 3 veces nuestro Dios: Elías, ¿qué haces aquí? Señor, he sentido un vivo celo por cuidar las cosas que me has dado, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba el corazón de Elías? Con las cosas de Dios. ¿Dónde estaba el corazón de Adán? Estaba en otra parte. Ya habían sido tentados Adán y Eva por el adversario, ¿no? Entonces, nosotros como hermanos, simplemente con platicar entre nosotros, nos podemos identificar dónde está el corazón de nuestro hermano, pero no para juzgarlo, no para decir, no, ese hermano ya lo perdimos, ya no lo vamos a volver a ver, yo creo que aquí no vuelve. No, sino para decirle, hermano, yo creo que te equivocas, o no lo veas así. ¿Por qué no buscamos en la Escritura alguna historia, algún versículo que te ayude a cambiar de perspectiva? Lo vamos a ver más adelante, me parece que en la lección 4 sobre la lengua. Sin embargo, la socialización se sostiene por el habla, por el lenguaje, por la comunicación. Si nuestra comunicación nos dice dónde está nuestro corazón, podemos llevarnos mejor y podemos sanar nuestras enfermedades, nuestras condiciones psicológicas o psíquicas, y nos toca a nosotros. A veces no nada más está en la oración, por eso dice, confesaos, nuestro versículo de memoria dice, confesaos los unos a los otros vuestras faltas. Comienza por la comunicación, y luego ya que nos comunicamos entre nosotros, ahora sí viene la oración del justo, puede mucho. Gracias. Gracias, hermana Teo. Hermanos, veíamos justamente la primera responsabilidad, que es individual, que decíamos controlar nuestro propio criterio, nuestra visión de cómo nos afectan las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y hermanos, también desde el inicio, en Génesis 4:9, vemos la historia de Caín y Abel, y una de las grandes preguntas también que Dios le hace en el versículo 9 es, ¿dónde está Abel tu hermano? Es otra, hermanos, prueba de que Dios también nos da esta responsabilidad colectiva. Dice, le responde, ¿no? ¿Soy yo guarda de mi hermano? Y esta pregunta es muy reflexiva, hermanos, porque es una pregunta crucial en nuestro tiempo. ¿Eres responsable de los demás? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Somos responsables de los demás? Caín aquí lo que quiso decir, si lo reformuláramos, pues dice, ¿realmente yo soy responsable por alguien más que no sea yo? Y la pregunta que realmente Dios le hace a Caín es, de alguna manera sí, porque te está preguntando, por algo Dios le preguntaba. Sabemos el trasfondo, pero es importante considerar cómo desde el principio Dios afirma su voluntad con respecto a lo que nos rodea. No somos responsables de todo, definitivamente, hay muchas cosas que salen de nuestro control, pero sí somos responsables de cómo puedo hacer sentir a mi hermano, de aquello que de manera inmediata afecta a mi hermano estando cerca de mí. Hermanos, hay una responsabilidad definitivamente que quisiera que la volteáramos y la viéramos como un privilegio, la viéramos, hermanos, como una bendición, porque es lo que realmente significa en nuestras vidas. Cuando podemos ayudar a nuestro hermano, quizás no somos responsables ni tenemos control sobre toda su vida, pero de lo que podamos ayudar, creo que Dios nos da la bendición de intervenir. Dice también primera de Timoteo, hermanos, dice el capítulo número 5, vamos a leerlo para que pasemos a esta segunda parte y responder las preguntas 2 y 3 que ya están a la vuelta de la esquina, hermanos. Primera de Timoteo 5:8, también nos la propone, de hecho, me parece que el cuadernito. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó, y es peor que un fiel. Y aquí es Pablo lo hace más como una amonestación realmente, ¿no? Y dice que al final del día sí tenemos esta responsabilidad, porque sobre todo de cuidar. Dice, si no tienes cuidado, si no te preocupas por aquellos que están cerca de ti, pues también estás cayendo en un error. Dice la pregunta número 2, ¿a qué nos impulsa la interrogante que nuestro Dios hace a Caín cuando le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Veíamos al inicio, ¿a qué nos impulsa, hermanos? Pues a reflexionar sobre nuestra responsabilidad hacia los demás, entender que no solamente somos nosotros, que sí tendríamos que ser sensibles a las necesidades ajenas. Insisto, hay que ser cuidadosos, porque a veces podríamos malinterpretar y decir, si mi hermano hace algo mal es mi culpa, soy responsable de su vida y de sus acciones.
Hermanos, de nuevo es recalcar que sí tenemos una responsabilidad, no de su vida, no es controlar la vida de los demás, sino de poder exhortar en los momentos adecuados y de poder ser bendición también. Pregunta 3. ¿Establecer buenas relaciones humanas con todos nuestros hermanos es parte de la voluntad de Dios? Definitivamente sí, hermanos. De hecho, pues es básicamente lo que tratamos de estudiar en esta mañana. Dios crea al hombre con la necesidad de una comunidad, de relacionarse, pero no de cualquier manera. Lo crea con la necesidad de relacionarse con estas tipo de relaciones que sean verdaderas, que sean buenas, y hermanos, que nos provoquen siempre a las buenas obras, como dice Hebreos también 10. Vamos a ver los párrafos 3 y 4, hermanos, que habla la segunda parte, que es nuestra responsabilidad individual. Nuestra hermana Adelina levantó la mano y también vi que nuestra hermana Joki, para que ella nos apoye con la tercera parte, que está en los párrafos 5 y 6. Vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad individual de manera breve, cómo podemos ser este componente de bendición en la vida de los demás. Derivado de lo anterior y conociendo la importancia de nuestros hermanos, lo que más nos conviene es soportarnos unos a otros durante nuestra interacción, aprendiendo juntos a controlarnos, perdonándonos y aceptándonos tal como somos. Efesios 4:2, Colosenses 3:13, Primera de Pedro 2:18. No obstante, como seres sociales y sobre todo espirituales, necesitamos convivir ordenadamente con los hermanos para poder alcanzar los bienes venideros. Son pocos quienes realmente saben llevarse bien entre sí. Aprender a hacerlo nos capacitará para lograr el propósito para el que fuimos llamados, esto es, para reinar con Jesucristo para siempre. Apocalipsis 22:5. Amén. ¿Sigo? Sí, me parece. Bueno, vamos a leer también el 4, hermana, por favor. Alejarnos de nuestros hermanos no es el consejo que el Señor nos da, ni siquiera de aquellos con quienes pudiéramos tener alguna diferencia, generalmente poco significativa. La palabra divina nos dice: otra vez os digo, que por si 2 de vosotros se convirtieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por nombre, por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Mateo 18, 19 y 20. Gracias, hermana Amén. Adelina. Hermanos, aquí tenemos que analizar primeramente cuál es nuestro papel como individuos. La convivencia, dice aquí el párrafo número 3, que más bien el párrafo 2, que ciertos frutos del Espíritu son casi o básicamente imposibles de ejercer si no es en un entorno social, en el contexto social, ¿no? Es difícil hablar realmente de tolerancia si al único que tienes que tolerar es a ti mismo, que puede ser un acaso, ¿no? Pero en realidad es imposible realmente hablar bien del contexto de tolerancia si no hay un contexto social. No se puede hablar de benignidad, que es justamente externar el bien, hablar de la mansedumbre, hermanos, si no es en un contexto social. Hay algunos otros, como la paz, hermanos, que pueden o no están intrínsecamente ligados al contexto social, pero que yo creo que no alcanzan su plenitud, sino hasta que los llevamos justamente con aquellos que nos rodean. Vamos a 2 de Corintios, hermanos, vamos a ver nada más 2 citas para que veamos cuál es la recomendación de Dios. 2 de Corintios, capítulo número 5. Porque la primera relación, hablando de las relaciones, antes de hablar de las relaciones humanas, Dios se preocupa por que podamos restablecer nuestra relación con Él. Él reconoce, también los proverbios hablan de esto, ¿no? En los primeros 7 versículos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Definitivamente la lección más importante que uno puede aprender, hermanos, para comenzar nuestra vida es el temor de Dios, es comenzar con Dios. Y dice Corintios, 2 de Corintios 5, y habla justamente de cómo Dios desea que podamos restablecer primeramente nuestra relación con Él. Dice el versículo 18, y todo esto es Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de
por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera restauración, hermanos, o relación que debemos reconciliar es nuestra relación con Dios. ¿Cómo lo hacemos, hermanos? Dice, no lo leemos, pero en Corintios 12, en Primera de Corintios 12 habla de cómo se habla de diferentes dones. Lo que vamos a ver nosotros está en Efesios. Vamos a la siguiente cita antes de pasar a la siguiente parte. Efesios 4, que de hecho el cuaderno nos lo propone como un ejemplo de relación interpersonal. Si nos vamos un poco más atrás, vemos qué significa reconciliarnos con Dios. ¿Cómo podemos, hermanos, vestir ese nuevo hombre? Dice así el versículo 22. Efesios 4, versículo 22. Conocemos estos versículos, hermanos, pero analicemos qué significa y cómo repercute en nuestra relación con Dios. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Y lo primero que nos dice antes de poder restablecer nuestras relaciones o crear relaciones buenas humanas, dice que tiene que ser, en el 23, con nuestra mente, y renovaros en el espíritu de vuestra mente, vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. ¿Qué nos da de recomendaciones, hermanos? Dice, dejad a la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis. Dice, puedes enojarte, pero no peques. No permitas que tu ira vaya más allá de ponerse el sol. Dice que no hurtemos, hermanos. Dice el versículo 29, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. También dice el versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Y el 31 nos propone toda amargura y enojo e ira, voces, maledicencia, sea quitada de vosotros, y toda malicia, hermanos. Eso significa la reconciliación con Dios, quitar todas esas cosas de nuestra mente. Dice, renovar tu mente, aprende a llevar la justicia, aprende a decir verdad, no hurtes, quita amargura, quita malas palabras, que es lo que hablan de maledicencia. Eso, hermanos, significa justamente renovar nuestra mente. Es imposible llegar a tener buenas relaciones si nosotros mismos estamos en conflicto y no tenemos una paz en nuestro interior. Tenemos una responsabilidad individual de mejorarnos, llegar a nuestra mejor versión para poder relacionarnos bien con los demás. ¿Qué significa, hermanos, en términos prácticos? Mejorar nuestras opiniones. Cuando pasa algo en el exterior, si alguien hace algo que ni siquiera quizás estaba relacionado conmigo, no pensar que los demás están tratando de atacarme constantemente y vivir con ese delirio de un ataque constante a mi persona. Mejorar nuestro vocabulario definitivamente también. Muchas otras culturas en el mundo han hablado de eso, pero a veces nos cuesta trabajo hablar con estas palabras pues lo más pulcras posible. Mejorar nuestra visión, hermanos, de lo que nos rodea. También mejorar nuestra percepción de los hechos que quizás sí, hermanos, se hicieron para afectarnos, pero que al final la última palabra la tenemos nosotros, decidir cómo nos puede afectar. Yo creo que Dios nos ha concedido el más grande de los dones, que es, hermanos, hacer buen uso de nuestras opiniones. Tener buenas opiniones definitivamente es uno de los dones más excelsos que Dios nos da, y eso significa poder llegar a lo que dice Efesios y veíamos en Corintios, tener, hermanos, en nuestro interior suficiente bien para sobrellevar aquellas circunstancias que nos presenta la vida. Vamos a ver los siguientes dos párrafos, 5 y 6. Nuestra hermana Joaquín se había anotado para apoyarnos, para ver nuestra responsabilidad colectiva, cómo podemos apoyar a los demás. Adelante, hermana, ya se acerca mi hermano Prócoro con el micrófono. Por las palabras del Señor, entendemos que durante su ministerio enfatizó el haber juntado a sus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas, según Lucas 13:34. Sin embargo, Israel se resistió a estar unidos a las enseñanzas del Señor Jesús y por ende a la doctrina de Dios. Si creemos en la palabra divina, debemos estar juntos en armonía y no alejados, según Hechos 2:44. Estar juntos y unidos, es decir, ser de un mismo corazón y de una misma sola alma, es sinónimo de una gran bendición que no debemos evitar recibir al aislarnos de nuestros hermanos, según Salmo 133, del 1 al 3, Hechos 4:32 y 43 al 47. Por lo tanto, más que alejarnos unos de otros, debemos esmerarnos en mejorar nuestras relaciones humanas, lo cual se podrá lograr si estamos juntos y convivimos en amor, poniendo en práctica los frutos del Espíritu Santo. Solo quisiera agregar que yo creo que sí es complicado vivir en armonía, pero nosotros como iglesia, que somos una gran familia, debemos enfatizar mucho en lo que debemos hacer cuando, por ejemplo, alguien nos visita
de verdad que no perdemos nada con saludar, con brindar un asiento. Entonces, es identificar como iglesia qué podemos hacer de más por los hermanos. Muchas gracias, hermana. Aquí nos dio una recomendación práctica, esas son las más útiles siempre, ¿no? Como iglesia, pues dice acercarnos a los que nos visitan para pues conocer primeramente un poco del hermano y también para que él vea cómo como iglesia tenemos este mismo propósito. Y es algo hermoso, yo creo, cuando encontramos, y yo creo que sí, más aún cuando realmente no es tan común encontrar a alguien que comparta nuestra misma mentalidad, porque el mundo realmente está un poco más del otro lado. Y al contrario, encontrar a un nuevo hermano en Cristo es algo que debe siempre significar una bendición en nuestras vidas. Lo que dice estos 2 párrafos también nos habla de cómo la voluntad de Dios era que también pudiéramos hacer ese paso adicional, que pudiéramos alcanzar un poco más la misericordia, el amor hacia los demás. Dice Mateo 22, hermanos, vamos a ver Mateo 22. Y vamos a tomar también Miqueas 6:8, pero ese lo conocemos casi de memoria, y habla cómo Dios lo que recomienda es andar también en misericordia. Es una de las recomendaciones que dice Dios demanda del hombre pocas cosas realmente, y están resumidas, como dice aquí en Mateo 22, en estas palabras. Mateo 22, hermanos, 37. Cuando se le pregunta cuál es el mandamiento grande de la ley, Cristo hace un resumen muy, creo yo, hermanos, perspicaz. Y digo perspicaz porque pues es una manera de resumir demasiados puntos en la ley en muy pocas palabras. Y también es una forma de darnos a entender cómo el cuidado por los demás es una parte intrínseca de la ley de Dios. Es imposible, hermanos, cumplir la ley de Dios en su totalidad si no nos preocupan los demás. Y dice así el 37. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Ese es el primero y el grande mandamiento. Ya lo veíamos anteriormente, ¿no? Nuestra relación con Dios se ve restaurada de maneras en las que nos purificamos a nosotros mismos. Y dice el 39. Y el segundo es semejante a este. ¿Por qué dice que es semejante a este, hermanos? Porque ahí es donde viene lo más complicado, porque a veces decimos es fácil amar a Dios. Dios es el creador de las cosas, Dios me bendice. Y decimos, yo ya alcancé una paz interior, yo ya estoy bien, ¿por qué me tengo que preocupar por los de afuera? Si yo ya estoy bien, al contrario, si me voy afuera, voy a romper mi paz que ya logré y que Dios me otorgó. Y dice, Cristo rompe con este estigma y dice que es lo contrario, que realmente el mandamiento de amar a Dios es muy similar al mandamiento de amar a tu prójimo. Versículo 40. De estos 2 mandamientos, versículo 39. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo asemeja estos 2 mandamientos. Dice también el apóstol Juan más adelante: no puedes decir que amas a Dios si no amas a tu prójimo. Dice, a tu prójimo lo has visto y a Dios no lo has visto. Es imposible. Y dice versículo 40: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí está, hermanos, la voluntad de Dios. Y veíamos al inicio en Génesis con la pregunta que le hacía a Caín. Sí, hermanos, sí somos responsables, quizás no de las acciones y de la vida de nuestro hermano, pero sí de dar ese paso más allá para apoyarlo a sentirse integrado, para apoyarlo en los momentos que tenga necesidad, para apoyarlo, hermanos, a que realmente se sienta parte de la amada iglesia. El apóstol Pablo en 1 Corintios 12 también nos habla de esto. Y es uno de los grandes puntos de la convivencia y por lo cual nos cuesta trabajo, las diferencias. A veces no nos acercamos a los demás porque sabemos que piensan de una manera diferente. ¿Y qué dice Dios? Vamos a ver 1 Corintios 12 para concluir con esta parte, hermanos, que las diferencias no deberían de ser un obstáculo, sino todo lo contrario. Las diferencias deberían de ser una bendición que traiga variedad a la amada iglesia de Dios y que nos permita colaborar en un entorno mucho más variado, para que se cubran todas las necesidades. Capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 17, también hace poco leíamos estos versículos. 12 de 1 Corintios, versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como quiso, que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo?
Mas ahora muchos miembros son a la verdad, empero un cuerpo. Hermanos, aquí nos habla de cómo las diferencias deben ser para edificación. Y abro un paréntesis enorme, hermanos, solamente porque no es parte realmente de esta escuela, pero hay que también considerar los tipos de personalidades que existen pues, en la amada iglesia y en el mundo. Hay tipos de personalidades introvertidos, hay extrovertidos, y no podemos exigir lo mismo de ambos. Entonces no podemos decir tampoco que esta escuela sabática se orienta a decir, hermano, tú tienes que hacer de esta manera y ponerte de esta manera para mostrar el amor. Es importante considerar las diferentes manifestaciones que tiene un hermano para dar amor. Para uno quizás sea el apoyar con una situación material, que a veces hoy en día se ha desprestigiado, ¿no? Por pues, el concepto de desmaterialismo, que en realidad tendríamos que orientarlo de la mejor manera para decir, hay quien tiene esta forma de expresar su amor, pero quizás no es tanto del contacto físico. Hay que entender los tipos de personalidades y las necesidades de la amada iglesia. Y creo que eso es importante también en una congregación, que podamos conocernos, para que justamente si el hermano que no es tanto de contacto físico y quizás en un momento dado no lo sintamos con esa misma cercanía, pensemos que está cometiendo de manera de adrede, de manera, pues vamos a llamarlo intencionada, un acto en contra mía. Es importante hacer este paréntesis, hermanos. Hay diferentes personalidades. Es parte de un acto de amor conocerlos para entender cuáles son sus necesidades de cada uno de los miembros de la congregación y poder satisfacerlas también, porque ese hermano quizás que sea introvertido, que sea de menos contacto físico, quizás requiera mucho más palabras, quizás él haya su gozo en los temas que se puedan dar en las sociedades, entre otras muchas cosas, hermanos. Es un paréntesis que se va a ver un poco más adelante en otras lecciones, pero que quisiera mencionar porque es importante hacerlo, es importante identificarlo para también, como decíamos, no encontrar faltas en nuestros hermanos. Y hermanos, ¿cómo podemos hacer por último de nuestras relaciones un don de nuestro Dios? Vamos a ver lo que dice Efesios 4 una vez más. Ahora sí, teníamos ya la parte individual. En Efesios 4 se nos propone una parte colectiva que nos dice cómo podemos ser con los demás, cómo van a ser nuestras relaciones para que se conviertan en un don de Dios. Siempre va a ser, hermanos, de manera, vamos a llamarle sintética, buscar la edificación ajena, cuando ya tenemos también nosotros esto en nuestro ser. Dice así el versículo 25. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Aquí dice una primera parte práctica. Si quieres relaciones que sean un don de Dios, pues tienes que procurar siempre decir la verdad, ¿no? Eso creo que es básico, pero también lo podemos olvidar. 26, hermanos, dice, más bien un poco más adelante, el 28, el que hurtaba, no hurte más, antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Siguiente, que podamos trabajar, hermanos, ayudando a la necesidad de los demás en lugar de hurtar, que es la parte contraria. Dice, hermanos, el versículo número 29, adelante, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Siguiente punto, poder utilizar las palabras como un medio de edificación, como algo que pueda construir a los demás, hacer exhortaciones en amor, que tengan las palabras correctas. Y también, hermanos, dice el versículo 32, que ese no lo habíamos leído, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Última parte, que no está limitado a esto, hermanos, pero pues utilizar estas virtudes, ser benignos, es decir, ser, hermanos, siempre bondadosos, no pensar en cómo hacerle un mal, sino lo contrario, ver cómo ayudar a mi hermano. Dice misericordiosos, entender que habrá momentos en los que hay que hacer uso de la misericordia porque pues son humanos como nosotros y pueden equivocarse, perdonándonos aunado a la misericordia. Entender que Dios nos perdonó a nosotros y debemos de practicar y ser los primeros en practicar el perdón. Hay contraejemplos, hermanos, de los cuales no vamos a leer por tiempo, pero dice Corintios que Pablo los amonesta porque dice, cuando se reúnen, dice, en ustedes convendría más que no se reunieran, porque cuando se reúnen hay disensiones, hay peleas, de repente ya hay una división, etcétera, ¿no? Esa es la contraparte, hermanos, y de lo que tenemos que aprender. Eso definitivamente no es algo que debe estar en las reuniones, y Gálatas lo menciona como un fruto de la carne. Es indispensable, hermanos, que podamos convivir. Y creo que es más complejo y nos tomará más que una sola escuela sabática, pero que podamos comenzar con algunos consejos prácticos. Vamos a ver lo que dicen las preguntas 4 y 5 con respecto a esto. ¿Cómo debe ser el trato con nuestros hermanos? Y nos cita justamente Efesios 4:32. Veíamos, hermanos, algunas prácticas, ¿no? Hablar con verdad,
podemos, si está en nuestras posibilidades, ayudar, dice antes, trabaje para suplir a aquellos que tienen necesidad. Decía, hermanos, también que utilicemos la misericordia, que utilicemos el perdón y la benignidad. Esos son los consejos que nos da Efesios, y hay muchos más, hermanos, para que no se vaya más larga la pregunta, pero el trato con nuestros hermanos pues debe estar lleno de estas virtudes. Pregunta 5, que les decía que era la contraparte que viene en Corintios, sobre cuando realmente no tenemos un propósito definido y más bien vamos a provocar disensiones. Dice así: ¿qué pasa con las relaciones humanas cuando el trato con los hermanos se torna áspero, aparece la discordia, la intriga, la difamación, la mentira, entre otras? Se rompen definitivamente, se vuelven dañinas, o una de dos, o se rompen, o incluso antes que eso, o durante, se vuelven dañinas, se vuelven, insisto, se usa hoy el término tóxico, ¿no?, para decir de una relación que realmente, lejos de aportar, nos está quitando. Y hermanos, vamos a concluir. ¿Quién nos ayuda con el párrafo número 7? Bueno, levantó justo al mismo tiempo, creo que un poquito antes, nuestra hermana Aurora en la parte de atrás, entonces vamos a darle el micrófono ya que está nuestro hermano Prócoro ya atrás. Y vamos a concluir con el párrafo número 7, hermanos. Gracias. Sí. Si hemos dejado de asistir a la iglesia para no tener problemas con alguien, tengamos presente las palabras del apóstol Pablo, quien nos exhorta a tratarnos con amor. Hebreos 10, versos 24 y 25. Recordemos que Dios nos hizo como seres sociales y por lo tanto es necesario amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22, 35 al 40. Gracias. Gracias, hermana Aurora. Hermanos, aquí es importante solamente recalcar que uno de los grandes razones por las que a veces abandonamos la congregación es estas diferencias que existen entre, insisto, pudo haber sido pasada, puede haber sido en un momento en el que no estábamos quizás en nuestro mejor momento, y tenemos que ver las diferencias siempre como algo que nos puede edificar. Me gustaría que nuestros hermanos en cabina pusieran la última diapositiva para que viéramos 3 ejemplos de la Escritura de justamente algunos de las historias que tuvieron diferencias. José y sus hermanos presentaban diferencias porque él tenía algunos dones que pues no tenían ellos, y eso provocó envidias, hermanos, provocó incluso que pues vemos la desastrosa historia de su venta como esclavo y llegar a Egipto, ¿no? Pero el reverso, hermanos, es hermoso, y es ver cómo al final les dice José, incluso en los últimos capítulos: ustedes pensaban hacerme un mal y Dios lo transformó, y las diferencias se convirtieron en la salvación de un país entero. Gracias a esas diferencias entendieron que realmente la solución no era separarse de José, porque fue lo que hicieron, lo vendieron como esclavo para separarse de él, y al final se reencontraron, y eso fue lo que les dio muchísimo gozo a ambos y se convirtió en una salvación. Otra diferencia, hermanos: Moisés, Aarón y María, en determinado momento Aarón y María también sienten este celo, ¿no? Dice, ve que están, pues es utilizado por Dios de una manera muy poderosa, e incluso pues critican algo trivial. Es importante reconocer cuando a veces esas diferencias son triviales. ¿Por qué lo criticaban, hermanos? Decía que porque tenía una mujer etíope, y dices, ¿eso es realmente trivial? Es como si criticaran a una persona porque su esposa es más bajita que el promedio, por ejemplo. Entonces había una diferencia, y al final, hermanos, la solución no era separarse, porque al final los 3 mueren juntos y mueren en este servicio a Dios. En su congregación se ve esta sinergia de tener el servicio a Dios. Otra tercera historia, hermanos, de Pablo y Bernabé. Si vemos Hechos capítulo 15 en los últimos versículos, es una historia no tan conocida, pero llega un punto en el que Pablo quiere traerse a un hermano, Bernabé quiere traerse a otro, como que no saben cuál, porque uno dice, nos ha acompañado, el otro se separó. Pablo no consideraba que fuera bueno llevarse a Marcos, y se lleva a Sila. Entonces se separan esta pareja que había sido pues muy, muy fuerte en el pasado, en algunos viajes, se separa. Y hermanos, al final esta misma separación, estas diferencias que tuvieron, terminan encontrando que no era la solución, se reencuentran, lo vemos en algunas epístolas de Pablo, se reencuentran, y hermanos, algo importante, llegan a tener la sucesión. Pablo prepara a Silas, y también más adelante vemos que prepara a Timoteo, y Bernabé prepara a Marcos, que también lo vemos en la Escritura muy presente. Entonces también se convierte en una bendición. Las diferencias, hermanos, de verdad tienen siempre un reverso
que apoya y que realmente nos ayuda a tener un impacto duradero en la obra de nuestro Dios. Quisiera que nos fuéramos con ese pensamiento para que veamos siempre las diferencias, una virtud y una fortaleza lejos de algo por lo cual alejarnos de la congregación. Dice la pregunta número 6 que habla justamente de esto. ¿Alejarnos de los hermanos es lo mejor para no tener problemas? No, definitivamente no va a ser la solución. Hay más ejemplos en la Escritura, hermanos, y quizás hasta tenemos un ejemplo personal, pero no es la solución, hermanos. Más bien debemos ejercitar nuestras virtudes para convertir estas diferencias en una ventaja para toda la amada iglesia. Quisiera que concluyéramos con Romanos 12, hermanos, los últimos versículos, y viéramos, yo creo que aquí Pablo lo resume de una manera muy hermosa, pues un modelo, creo yo, da un modelo de congregación, tanto individual, o sea, menciona la responsabilidad social y también la responsabilidad colectiva. Capítulo 12 de Romanos, versículo número 8 en adelante. Es una exhortación para todos nosotros, para independientemente del rol que estemos desempeñando, que lo hagamos de la mejor manera. Dice el versículo 8 en adelante: el que exhorta, en exhortar; el que reparte, hágalo en simplicidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría; el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno; amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros; en el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor; gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración; comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad; bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis; gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran; unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándonos a los humildes; no seáis sabios en vuestra opinión; no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres; si se puede hacer cuanto esté en vosotros, tened paz con todos los hombres; no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Y hermanos, versículo 21, que es más individual, pero que quisiera que nos lleváramos: no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Hermanos, que podamos ejercer cada una de estas virtudes en nuestra vida. Ese es mi deseo. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.